Pasamos ahora a ver las variables de la inclinación en las escrituras naturales. Aquí tenemos un caso que, si lo observamos desde la óptica de la categoría inclinación, vamos a ver que presenta una clara ambivalencia, es decir, que es una escritura de inclinación oscilante, muy oscilante, y que esa oscilación la lleva a que unas letras se vayan para la parte derecha, es decir, al ámbito de estrógero, y otras letras se vayan al ámbito levógiro o sinistrógiro, es decir, a la izquierda. Aquí lo que tenemos que hacer es, como dije, trazar la línea de pauta en la base de la letra que queramos medir. Vamos a suponer la T de la palabra introducido. Trazamos una línea de pauta en la base y luego trazamos una línea vertical para poder apreciar si la T en concreto es invertida o si presenta algún otro tipo de inclinación. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, la T de introducido que tiene una inclinación invertida a la izquierda. Si nos fijamos en la L de la, aquí, tenemos una inclinación a la derecha. La B de árbol mantiene una inclinación vertical. La L de la también vemos que inclina a la derecha, ¿eh? Etcétera. Encontramos letras un poco de todo tipo. Aquí, invertida, invertida, menos invertida, pero más hacia la vertical. Este es el fenómeno de la oscilación del que hablaba. Está ahí, está inclinada a la derecha. Esta L mantiene una inclinación más o menos vertical. Aquí, si os fijáis, también la L. En general las Ls parece que tiende a hacer esta inclinación. En esta palabra se aprecia la ambivalencia de una manera bastante clara. Hay letras que inclinan hacia atrás, otras hacia adelante. Este concepto que acabo de decir, ¿no?, de hacia atrás, hacia adelante, también tenemos que tenerlo bien claro. Cuando hablamos de inclinación en el sistema escritural, que en el marco del sistema escritural en el que nos movemos, la escritura de izquierda a derecha, con las premisas o las normas caligráficas que conocemos y demás, y estamos hablando de un proceso que va desde la izquierda hacia la derecha, es decir, que sigue un desarrollo temporal, espacial y temporal, en el cual lo que viene después está delante a la derecha, y lo que ya fue está detrás a la izquierda. Por lo tanto, cuando hablamos de inclinación a la derecha, hablamos de una inclinación hacia adelante, porque la marcha escritural, insisto, viene de la izquierda y va hacia la derecha. Por lo tanto, es un gesto, una disposición de volcarse hacia lo que está delante. Lo que está delante es el ámbito exterior, es el mundo, es la circunstancia, es el otro, o los demás, etcétera, etcétera. Lo que está atrás es la interioridad, es el ámbito del yo, la interioridad del propio eh, escribiente, y también a la izquierda o atrás está el pasado, está los antecedentes, están los presupuestos, están las disposiciones, hacia adelante están las realizaciones, está el futuro, está lo que está por venir, ¿no?, lo que está por acontecer, etcétera, etcétera, ¿no?, las posibilidades, etcétera. Por lo tanto, aquí en esta ambivalencia de inclinación podemos apreciar una emotividad o un estado, una tendencia a los estados anímicos que presentan un cierto
conflicto de tendencias, ¿no? Una ambivalencia, ¿no? Propiamente dicha. Pero bueno, nos quedamos en principio con el fenómeno al que estamos aludiendo, que es la condición ambivalente. Bueno, vamos a ver más escrituras. Esta que la hemos visto para señalar otras variables nos sirve también de un buen ejemplo de escritura muy inclinada, que hemos también señalado como escritura tumbada. Así que aquí tenéis un ejemplo de escritura muy inclinada. Y también desde el punto de vista de la oscilación u homogeneidad en cuanto a ese grado de inclinación que presenta, aquí hablaríamos de escritura de inclinación uniforme, es decir, muy inclinada o muy destrógira o con una inclinación intensa destrógira a la derecha, y es un tipo de inclinación homogénea, incluso podríamos indicar que rígida, porque como veis presenta una constante en los grados de inclinación muy, muy ostensible. Así que aquí no hay mucha oscilación, más bien hay muy poca. Y aunque parezca que es una escritura que tiene mucho movimiento, realmente tiene muy poco movimiento. Es una escritura muy lenta y bastante inmóvil en la tipología del movimiento, con poco movimiento, poco dinamismo. Hay eh, un predominio claro del componente formal, de la forma, sobre el movimiento. Vale. Podemos ver también, por ejemplo, en esta escritura, la ambivalencia de la que estamos hablando, ¿no? La oscilación y la ambivalencia. Aquí veis cómo el grado de inclinación pues oscila. Unas letras tienen un tipo de inclinación, otras tienen otro, y algunas letras se van a la izquierda, otras se van a la derecha. No es muy intenso, pero bueno, podemos, por ejemplo, aquí la F, aquí es vertical, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver que hay un poco de todo. Esta L, por ejemplo, en la es inclinada a la derecha, esta L también, etcétera. Entonces tiene una cierta ambivalencia que no es muy intensa. Aquí está relativizada, ¿no? Esta condición ambivalente por el hecho de que en general la escritura busca la verticalidad. Y en esa verticalidad, como es oscilante, pues a veces se va un poco a la derecha, a veces se va un poco a la izquierda. Entonces podemos entender que es una escritura fundamentalmente vertical o que trata de centrarse en ese eje vertical y con oscilaciones. Aquí veis otra escritura. Vamos a ponerla más grande. También ambivalente. Es muy oscilante, tan oscilante que presenta una ambivalencia intensa y bastante obvia. Vemos esta T inclinada a la izquierda, con doble barra, y esta L inclinada a la derecha en la misma palabra, pero vamos, con una cierta intensidad. Y luego pues hay de todo, ¿no? Vamos a encontrar letras verticales, letras a la derecha, letras a la izquierda. Hay una irregularidad, ¿no? Una ambivalencia, en este caso. Desigualdades, también utilizamos este término, esta expresión. Desigualdades en la inclinación, en el género o la categoría inclinación. Mirad aquí, por ejemplo, esta Q, la palabra que, como inclina a la derecha, o esta L en claro, la intensidad de su inclinación. Y sin embargo, pues luego hay otras letras que tienen otro tipo de inclinación. ¿Vale?
Entonces, tenerlo en cuenta. Bien, aquí tenemos otra escritura que podemos ver que es oscilante. Y dentro de esa oscilación también podemos encontrar algunas letras que inclinan hacia atrás. Por ejemplo, la G en seguiré, o la R en persona. Aquí vemos que la inclinación es a la derecha. Otras letras tienden a la verticalidad. Es decir, vemos una fuerte oscilación que la lleva a ser un poco ambivalente, pero en todo caso se trataría de una escritura particularmente oscilante. Tiene una clara oscilación intensa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una escritura muy invertida. Una escritura de inclinación levógira o sinistrógira intensa. Es decir, que sería una escritura que en el argot grafológico la podríamos denominar caída a la izquierda, caída a la izquierda. Inclinación muy invertida o inclinación levógira intensa. Veis que las letras presentan un grado de inclinación intenso a la izquierda y bueno, pues si lo queremos medir simplemente es poner aquí en la base de la letra un transportador de ángulos, poner la confluencia de líneas en el centro del transportador de ángulos justamente en la base del palote que queremos medir y ver a qué grado corresponde esta inclinación. Simplemente eso. En este caso, además de la consideración de escritura muy invertida o de inclinación levógira intensa, podemos hacer la consideración de que se trata de una inclinación rígida, una inclinación homogénea que tiene bastante de rígida, en el sentido de que mantiene unos grados de inclinación muy constantes. Veis aquí el nombre que también mantiene esas coordenadas de inclinación intensa hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí vemos también una escritura que presenta una inclinación con cierta ambivalencia también, una oscilación que la hace un tanto ambivalente, y además podemos ver que las hampas o los palotes se arquean, o bien a la izquierda o bien a la derecha, pero tienen cierto arqueamiento, ¿no? No suelen mantener la condición rectilínea, se ve aquí también, por ejemplo, importancia en típico. Este arqueamiento, os lo comento dicho sea de paso, es característico de personas que son bastante poco influenciables o que se dejan poco influenciar o que hacen mucha resistencia al criterio, a la influencia externa. Entonces, por ejemplo, en una negociación o en una discusión son tercas, son personas tercas o personas que hacen oposición, que no se dejan convencer fácilmente, que hacen una resistencia, ¿no? Es este arqueamiento a la derecha, es como un escudo, como una resistencia, una oposición, una inflexibilidad, podríamos decir también, una cierta inflexibilidad, cierta rigidez. Vale. Aquí vemos también una inclinación ambivalente. No sé si la hemos visto ya, creo que no, pero veis también escritura oscilante con inclinaciones un poco de todo tipo. A la izquierda, a la derecha, al centro, etc.
Bueno, esta podría ser un ejemplo de una escritura moderadamente inclinada o una escritura con una inclinación de estrógira moderada. Y además podemos hacer la consideración de que se trata de una inclinación homogénea, homogénea. Aunque hay presencia también de oscilaciones puntuales como excepción a la regla. Por ejemplo, en la palabra árbol vemos que la B tiene un tipo de inclinación y la L tiene otro. Pero en general, con alguna excepción puntual por ahí, en general mantiene una cierta consistencia, una cierta constancia en el grado de inclinación de las letras. Aquí vemos otra escritura inclinada. Aquí la inclinación es más intensa que en la que hemos visto hace un poco. Vemos que ya, bueno, o se acerca o rebasa los 135 grados, entonces hablamos de una cierta intensidad en la inclinación. Y a pesar de ello, el grado de inclinación es bastante constante, no hay mucha oscilación. La escritura no es especialmente rápida, es más bien lenta, más bien moderada, más bien pausada en cuanto a la velocidad de ejecución. Ya veremos un poco los rasgos, los signos, las características, ¿no?, que nos hacen inferir que una escritura es rápida o es lenta o es pausada, etc. Pero en este caso, así como dato, fijaros que los signos de puntuación o están en su sitio en línea con la inclinación, digamos que su sitio tiene que ver con el eje de inclinación de la letra I, ¿no?, del palote de la I. En este caso está en su sitio, hay alguno que está un poco adelantado o retrasado, pero en general están bastante en su sitio. Normalmente las escrituras rápidas no suelen mantener el punto en su sitio, suelen estar adelantado o a veces retrasado. No mantienen la linealidad de la inclinación en la I con respecto a su punto, al punto de... En este caso, además, son signos de puntuación que no están coligados a la letra siguiente, no hacen combinación con la letra siguiente, ni formas irregulares, salvo alguna excepción, que por aquí, por ejemplo, en existencia hay un punto en forma de pica de flecha y tal, pero es excepción. Normalmente están bastante controlados. Hay intencionalidad, bastante intencionalidad, ¿no?, a pesar de que parece que la escritura tiene mucho movimiento, pero es un poco espejismo. Las escrituras muy inclinadas, la inclinación en la escritura da impresión de movimiento. A veces es un movimiento efectivo, real, pero muchas otras veces es una mera apariencia, no hay tal movimiento, no hay tal dinamismo. Fijaros también que, aunque hay de todo, las barras de la T están retrasadas, tienen un cierto retraso, están un poco hacia la izquierda. Hay de todo, también las hay a la derecha, pero hay un importante número de letras, o sea, de barras T que están retrasadas. Esto también es un signo de retracción, de inhibición del movimiento, de control, ¿no?, de inseguridad, etc. Ya hablaremos más de ello. Y también aprovecho para comentaros, así a modo de anécdota, que este tipo de M's, en la que el segundo monte está considerablemente más alto que el primero, suele darse, no siempre, pero suele darse en personas que tienen una cierta tendencia a la adulación, a adular. Normalmente es una inseguridad que lleva a adular al otro para encontrar su beneplácito o su apoyo, su consideración, etc. Bien. Aquí
vemos otra escritura que presenta inclinación destrógira, inclinación a la derecha, claramente, y aquí sí vemos una escritura dinámica con cierta rapidez y la inclinación no es homogénea, aunque tiene, a pesar de la velocidad, es bastante constante y tiene una cierta oscilación, pero leve. Escritura destrógira, inclinación destrógira. Si necesitamos precisar los grados, pues lo medimos y ya está. Pero bueno, está más o menos entre los 120 y los 135 grados. Es decir, escritura inclinada propiamente dicha, o es la escritura inclinada o que denominamos inclinada por defecto. Aquí vemos también una escritura inclinada con una cierta homogeneidad, también con excepciones a la regla, como en la palabra necesidad, en la que la D primera tiene mayor inclinación que la D segunda. Pero en general mantiene una cierta constancia en ese grado de inclinación, por lo tanto hay una cierta rigidez. Ya hablaremos también en cuanto al movimiento, podría ser un movimiento barrado, como un movimiento, vamos a decir, en la diagonal, ¿no? Pero bueno, es un movimiento más bien de arriba abajo, pero en la diagonal, ¿no? También la firma presenta esa condición barrada, ¿no? El movimiento barré, ¿no? Es un tipo de movimiento que no facilita el flujo, el movimiento fluido deslizante característico de la escritura dinámica. Está como frenada. Bueno, aquí vemos también un tipo de inclinación que presenta también un tipo de irregularidad, una forma de irregularidad, que consiste en que la inclinación, a medida que avanza el escrito, se va intensificando. Por lo tanto, es una inclinación increciendo, se va intensificando y al final del escrito es más intensa la inclinación que al principio, como veis. Ya hemos dicho que la parte final del escrito en general es más involuntaria, más inconsciente, hay más automatismo que en la parte inicial donde hay más control yoico, más intencionalidad, etc. Entonces ahí veis, ¿no?, cómo la inclinación se va intensificando. Pero en todo caso es una oscilación dentro del ámbito de la parte de estrógeno, ¿no?, de la inclinación a la derecha. Aquí tendríamos también un ejemplo de escritura destrógira, escritura inclinada, con oscilación bastante intensa. Vemos que unas letras se inclinan más, otras menos, pero también, ¿no?, la inclinación es claramente a la derecha, inclinación destrógira, oscilante. Aquí, si tenemos que medir la inclinación de una escritura que es descendente o ascendente, lo que tenemos que hacer es trazar la línea de pauta y una perpendicular a la línea de pauta, que sería el eje vertical, que no coincide, en este caso, al ser descendente, no coincide con digamos, el marco de referencia del borde superior ni del borde inferior, sino que tiene otro grado de descenso y lo que deberíamos, insisto, es trazar una línea perpendicular a esa línea de pauta que sigue la dirección de la línea de escritura. Y a partir de ahí, pues, apreciar o señalar qué tipo de inclinación es la que
la que tiene esa escritura. Ahí tenemos otra escritura inclinada, que es una escritura de inclinación claramente destrógira, intensa, con cierta oscilación también. Fijaros aquí en la firma se ve muy bien esto que he dicho, de que hay que tener en cuenta la línea de pauta, porque aquí la propia rúbrica, que es una rúbrica de anticipación, ya veremos lo que significa eso, rúbrica de anticipación, de antelación, una rúbrica que se traza al inicio y luego el texto de la firma camina por ese recorrido, por ese trazado anticipado de la línea, o sea, de la línea de la firma, de la línea de la rúbrica de anticipación o de planificación. Y nos sirve, en este caso, esta rúbrica de anticipación, nos sirve de línea de pauta. Como veis, todas las letras interiores descansan, se apoyan, se asientan en esa línea de pauta, que es la propia rúbrica. Así que si nosotros ahora trazamos una línea perpendicular a la dirección que sigue esta rúbrica, trazamos una línea perpendicular, entonces esa línea perpendicular sería el indicador de verticalidad en ese tipo de dirección. Por lo tanto, a partir de ahí podemos valorar cuál es el grado de inclinación de esta firma, de las letras de esta firma. Si no tenemos en cuenta esto, podemos pensar equivocadamente o podemos razonar equivocadamente que está menos inclinada la firma que el texto, y no es verdad. Está igual de inclinada. Lo que pasa es que aquí aparece en otro tipo de dirección, otra orientación espacial que nos puede hacer pensar de otra manera, digamos, ¿no? Nos da una sensación, ¿no? Que no es real. En estos casos sí conviene medir para tener claro, si es que no nos hemos dado cuenta, que es el mismo tipo de inclinación, que mantiene coherencia, ¿no? En la inclinación del texto y la firma. Bien, aquí tenemos también otra escritura que lo que presentaría es una inclinación invertida moderada, con cierta oscilación también, ¿no? Relativamente oscilante, pero es una inclinación claramente invertida a la izquierda moderadamente. Escritura de inclinación levógira, sinistrógira o invertida o a la izquierda, como queráis decirlo. Aquí tenemos un ejemplo de una escritura de inclinación vertical, con cierta oscilación, pero muy leve, pero fundamentalmente fijaros que las letras mantienen un eje axial vertical, perpendicular. Dicho sea de paso, la inclinación vertical es la inclinación racional, es donde hay mayor carga de control, de intencionalidad. Por lo tanto, el escribiente busca el autocontrol, busca la racionalidad, es una inclinación más fría, más racional. La inclinación a la derecha y la inclinación a la izquierda es más emocional, más emotiva. ¿eh? Hacia la derecha es más una emotividad orientada extravertidamente y hacia la izquierda es una emotividad más introvertida o más hacia adentro, o más, a veces más contenida, más retraída. Pero la verticalidad, como es este el caso, es característica del control, la racionalidad, la frialdad, etc. De alguna manera, la ratio, ¿no? Eh, entre dirección, o sea, perdón, inclinación derecha, izquierda y verticalidad
es la dinámica también de razón-sentimiento. ¿Eh? ¿Qué predomina, ¿no? La actitud general, ¿no? Si una actitud racional, fría, etcétera, o una actitud más basada en la emotividad y demás. Aquí tenéis otra escritura vertical con oscilaciones, oscilante. Por ejemplo, aquí en la palabra equipo se ve claramente la condición oscilante, pero está en torno a esa verticalidad, ¿no? Se busca la verticalidad, pero hay oscilación. La oscilación y el movimiento, la velocidad, todo lo que tiene que ver con el dinamismo, en general, correlaciona con la emotividad, con el componente emocional. Y digamos, lo que mantiene esto, una estructura homogénea, constante, etcétera, es un movimiento más de la razón, más del control racional, más de un orden basado en la racionalidad. A pesar de que este escribiente busca esa verticalidad, hay letras que, digamos, se van y se disponen en otro tipo de inclinación. Aquí tenéis otra escritura vertical, pero también con oscilación y una escritura con cierta espontaneidad, cierto dinamismo. Aquí veis también otro ejemplo de, de esta expresión, ¿no? Del control o de la intención de control, ¿no? De la necesidad psicológica de control que parece tener el escribiente, a pesar de que también aquí hay oscilación. En la firma se ve también, ¿no? Este control, pero no es un control exitoso, parece ser, ¿no? Ahí, bueno, podríamos entrar en otras consideraciones como estas fragmentaciones que se presentan en algunas letras o, en fin, ¿no? En otras consideraciones, ¿no? Que pueden dar a entender que hay una eh, vulnerabilidad, ¿no? En ese pretendido control, ¿no? O quizás precisamente esta pretensión, ¿no? de control pueda estar compensando justamente una tendencia al desorden, ¿no? A cierto desorden emocional. Muy bien.